Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos ahora con nuestra escuela dominical. Esta mañana tenemos un pasaje bíblico que nos va a servir de base, que es en Génesis 21, del 1 al 8, el cual les invito a que oportunamente lo puedan leer allá en casita. Vamos a tratar una lección que se titula Isaac, la sonrisa de una promesa. De acuerdo al relato bíblico, habían pasado 24 años desde que Abraham había salido de Ur de los Caldeos. En ese momento él ya tenía 99 años y su esposa tenía 90 años. Y no se veía por dónde se pudiera cumplir la promesa que Dios le había hecho de que iba a salir de él una gran nación. Por eso cuando el ángel del Señor le dice a Abraham, Abraham, de aquí a un año tu, tu mujer va a dar a luz un hijo. Entonces dice que Sara se sonrió, ¿va? Porque dijo, bueno, ¿y cómo a estas alturas del partido vamos a tener un hijo? Sin embargo, ahí empieza Abraham a confirmar que Dios le escucha, que las promesas que Dios hace siempre las cumple y que Dios es el Dios de los imposibles, porque era ya ridículo pensar que a los 90 años y ella y 99 años Abraham iban a poder concebir un hijo. Sin embargo, así sucedió. Pero previamente a esta situación, Sara le había pedido a Abraham que tomara una de sus siervas por mujer y que engendrara un hijo de esa sierva y que lo iba a considerar como propio. Y fue así como tomó a Agar y de ella pues engendró a Ismael eh, como como su primer hijo, pues a requerimiento de su esposa. Sin embargo, ahí se evidencia que no tenían como mucha certeza de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, eso provocó problemas porque dice que cuando este Isaac fue destetado, ya un poquito más grandecito, el otro niño que ya era más grande molestaba a este niño y Sara se hartó y dijo, mira, echaza ese patojo con todo y su mamá porque este no va a heredar con mi hijo. Seguramente para Abraham eso fue así chocante, fue duro. Sin embargo, Dios le dijo, escucha a la mujer de tu esposa y tuvo que echarla. Claro está que Dios cuidó de Ismael y de él una gran nación surgió que es la de los árabes. Eh, obviamente, su hijo Isaac era quizá lo más valioso que tenía Abraham y por eso ha de haber sido así como durísimo cuando el Señor le dice, mira Abraham, toma a tu hijo, a Isaac, tu único hijo, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en sacrificio, en holocausto. Ha de haber sido muy duro para Abraham. Sin embargo, Abraham no dudó, tomó a su hijo y lo llevó. Ahora, el tema era que Abraham iba a aprender una lección en cuanto a la importancia de tener fe, pero no solo Abraham, sino que también Isaac. Isaac tenía que aprender también algunas cosas, ¿verdad? Entonces, la intención de Dios era que también Isaac tuviera un fuerte encuentro personal con Dios, el Dios de su padre, ¿va? Pues la primera lección que aprende Isaac es que Dios siempre provee las cosas que necesitamos. Por eso se deja atar por su padre y está dispuesto a que se haga el sacrificio porque él sabía que Dios iba a proveer lo necesario. Sabiendo que Isaac era un hombre espiritual y selectivo, cuando ya estaba en edad apropiada, Abraham encargó a su siervo más antiguo que le consiguiera una esposa dentro del pueblo de su familia, en la familia que tenía él muy especial, y de esa cuenta pues manda a su parentela y encuentra a una bella y hermosa virgen que se llamaba Rebeca. Y de esa cuenta pues Abraham le casa a su hijo con una hermosa mujer, pero que era de su mismo pueblo.
que es importante que nosotros aprendamos la necesidad de que nos mantengamos en esa relación entre hijos de Dios. Bueno, el tema es que cuando Rebeca se casa con Isaac, resulta que ella también es estéril, no podía tener hijos. Y entonces otra vez empiezan con algunas situaciones así de angustia por el hecho de que para una mujer en aquella época el no poder tener hijos era algo muy difícil, era muy complicado. Sin embargo, este muchacho Isaac ya había aprendido su lección de fe y él no comete los mismos errores que su papá de caer en otro tipo de situaciones carnales y ora fuertemente a Dios pidiéndole que él le diera hijos de su esposa. Y de esa cuenta, pues el Señor le permite tener dos hijos, Esaú y Jacob, que ya todos conocemos pues mucho de la historia de estos dos muchachos que Dios le permitió a Isaac engendrar de Rebeca, eran gemelos. Y entonces desde su experiencia allá en el monte Moriah, Isaac se vuelve muy osado, lleno de un hombre de oración, y aunque no fue rey, dice que Isaac se volvió tan grande que llegó a incomodar hasta el mismo y poderoso Abimelech, rey de Gerar. La bendición de Isaac presentada sobre los gemelos que Dios le permite que darle de su esposa, pues es muy importante. En aquel momento, pues se ha de haber sentido alegre y confirmó lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios siempre provee para cada uno de nosotros lo que tenemos necesario. Pero, ¿qué necesitamos? Dice que a Dios hay que creerle, porque cuando buscamos a Dios debemos creer que le hay, porque Dios pues se agrada de esa situación. Hay que pedirle con fe. La conclusión que podemos sacar de esta historia, de esta historia tan especial de Isaac, es que en sí no es una simple biografía de lo que pasó, no es una simple biografía de este personaje bíblico, de uno de los patriarcas, sino que si lo vemos de una manera muy especial, esta es una historia, es un relato de fe, de superaciones en el campo personal, doméstico y nacional. ¿Por qué decimos así? Porque con la fe, por la fe, Isaac logró, digamos, a través de la oración, logró que su esposa pudiera finalmente concebir un hijo. Su superación económica, personal, le permitió pues tener el reconocimiento incluso de reyes y hasta la preocupación y el temor de reyes, y de él pues nació toda una gran nación, incluso del linaje de él nació también el Señor Jesús. Pues desde el monte Moriah, donde se encontró personal y experimentalmente con Dios hasta su muerte, él vivió como un príncipe de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender una lección aquí muy especial. No nos debemos dejar abatir por las pruebas, por las preocupaciones, por las necesidades, porque realmente todos pasamos por momentos muy difíciles en la vida en los cuales necesitamos que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe se manifieste de tal manera que llega un momentito que lo único que tenemos es la fe, pero esa fe en Dios nunca puede ser defraudada, porque Dios siempre le responde a sus hijos en los momentos necesarios, pero eso sí, en el momento y en la forma que Él lo considera oportuno, porque Él siempre sabe lo mejor para nuestras vidas. Así que hermanos, confiemos completamente en el Señor, confiemos en que Él está en el control de todas las situaciones, cosas que nosotros quizás no podemos superar. Él sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos, y entonces pues podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor y nosotros poderle pedir que Él
nos ayude y seguramente Él nos va a responder en el momento y la forma que Él considere oportuno. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y será en otra ocasión que podamos compartir algún tema de escuela dominical. Que el Señor les bendiga, que estén muy bien y a seguirse cuidando de esta enfermedad y de toda clase de enfermedades. Hay que hacerlo en nuestro mejor esfuerzo. Que el Señor les bendiga, hermanos.